Bueno, entonces primero vamos a abrir el archivo GenerateCD. Nos piden nuestro código, nuestra edad, y nos genera este archivo en Excel con la hora correspondiente para cada coeficiente. Para la hora 0 tenemos este coeficiente, para la hora 1 este, y así hasta la hora 23. Entonces en el archivo en Python, primero importamos math para las operaciones matemáticas que vamos a realizar e importamos esto para las gráficas, el uso de las gráficas. Entonces esta función nos utiliza el archivo en Excel que ya les mostré. Esta función fue dada por el profesor. Ahora desarrollamos el primer punto. Entonces se encuentra la masa máxima que puede sostener el salto del bungee sin ser un riesgo para la salud del que salta. Entonces primero creamos un vector vacío que lo vamos a usar después para almacenar los datos. La gravedad, que es constante, y tomamos un rango de 1 a 200 kilogramos de posibles masas, hasta 199 porque no toma el 200 sino un número anterior. Entonces, primero vamos a hacer una iteración dentro de todos los datos del archivo en Excel, que es el CS. Entonces, el primer ciclo for, entonces, la posición 0 será la hora del día y la posición 1, que es esta, será el coeficiente. Entonces lo tomamos como un archivo flotante para tomarlo como un número. Entonces tomamos la masa segura desde 0 y hacemos una iteración dentro de las 200 masas, dentro del rango que tomamos de 1 a 199. Entonces empezamos el tiempo en 0.0 para que tome los decimales, lo mismo la velocidad. Entonces si la velocidad es menor que 0 en la primera iteración, tomando estos dos datos, entonces aumentamos 0.1 en 0. Si el tiempo es igual al tiempo, si el tiempo viejo es igual al BT, entonces es para que, debido a que la función tangente hiperbólica tiende a estabilizarse, va llegando a 36, la función tiende a estabilizarse, entonces para que no caigamos en un ciclo infinito. Entonces, mat square para la raíz cuadrada, esta es la fórmula que ya nos dieron en el problema. Entonces, si la diferencia entre las dos velocidades es 0.1 y si el tiempo es menor a 4, que también fue una de las condiciones dadas en el problema, entonces la masa es una masa segura. Entonces rompemos el ciclo. Entonces, en el vector vacío que creamos al inicio, que está por aquí, vamos a ingresar todos los datos de las masas que nos den seguras. Ingresamos también el coeficiente, la hora y la velocidad. Entonces, aquí podemos ver. Entonces, aquí. Entonces, vemos que en los vectores sale lo que le dijimos que ingresara, la masa que tomamos, el coeficiente, la hora y la velocidad. Entonces, aquí está. En el segundo punto, entonces nos piden hallar la hora del día en la que es más seguro saltar. Vamos acá al archivo en Python y entonces iteramos dentro de los vectores que tenemos. Entonces, en la posición 0, entonces, primero que todo, en el momento en el que se soporta más masa, asumí que era la posición, que era la hora del día más segura, debido a que se puede soportar una masa mayor. Entonces, el riesgo es menor. Entonces, pues básicamente, iteré en la posición 0, que es la posición donde se encuentran las masas, para hallar la masa mayor, la masa máxima, y en esa hora,
el coeficiente que sea a esa hora en la que se soporta la mayor masa será la hora más segura. Entonces imprimimos la masa máxima soportada por el Bungie de stream porque no se pueden imprimir datos diferentes, tienen que ser iguales, entonces lo ponemos en strings. Y lo mismo con la hora. E imprimimos data. Para las gráficas, entonces vamos a sacar el promedio del CD porque no podemos hacer para cada uno porque sería una gráfica con muchos valores. Entonces primero tomamos una letra T que empieza en 0 y este variable C que empieza en 0. Entonces iteramos de T más el I en la posición 0. Entonces esto lo que hace es que en la posición 0 en la que está el coeficiente es en la posición 1, perdón. Entonces aquí por eso pusimos posición 1. Entonces suma este coeficiente más el siguiente, que sería este, y así sucesivamente. Y este lo que hace es contarnos cuántos hemos sumado. Entonces el promedio sería el total de lo que sumamos sobre los datos que hemos sumado. Ese sería el promedio. Ahora para la masa máxima, entonces tomamos una variable que empieza en 0 e iteramos lo mismo. En estos vectores, entonces, en la posición 0, que es esta, la de la masa. Entonces sacamos la masa máxima, entonces comparamos este con el siguiente y comparamos si es mayor. Y pues el que sea mayor, entonces será la masa máxima. Ahora la masa mínima. Entonces empezamos en 100 y tomamos, perdón, aquí, en la misma posición que es la 0, la posición de las masas es la posición 0. Entonces si es menor, si esta masa es menor que esa, entonces la guardamos como la nueva masa mínima y así sucesivamente. Y retornamos la M, la masa. Entonces para la primera gráfica tomamos pues lo mismo, la gravedad como 9.81, la función de calcular la masa máxima. Entonces en esta gráfica utilizamos los valores de C promedio y es una gráfica de masa versus tiempo. Entonces hacemos un rango desde la masa mínima hasta la masa máxima. Entonces la masa en M la vamos iterando. Entonces tomamos el tiempo desde 0.0 para que no nos dé los decimales. Este rango es de 0 a 500 porque vamos aumentando de 0.1 hasta 5. Entonces van a ser 500 iteraciones. Esta es la gráfica, la función, y la metemos dentro de Y, que está Y vacío. Entonces pues esta función la usamos para que nos dé nuestra gráfica. Esta xlabel es para ponerle una etiqueta al eje Y esta para poner una etiqueta al eje X. Estos son los valores que va a tomar X, o sea, como las dimensiones. Entonces aquí va a ser desde 0 a 500 en el eje Y X, no, perdón, en el eje X, sí. Y aquí va a ser en el eje Y, de 0 a 40. Y mostramos. Bueno, entonces para la función de coeficiente versus masa crítica, entonces tenemos el eje X y el eje Y. Entonces en el eje X ponemos los valores de la posición 0, que son las masas, y en el eje Y los valores de la posición 1, que son los coeficientes. En el eje, aquí podemos ver cómo los ubicamos. Este blue squares, este BS quiere decir blue squares, y lo puse porque cuando graficaba salían líneas y como no es una función lineal, entonces se veía, no se entendía. Entonces con blue squares salen solo cuadraditos, como los puntos que toma. La etiqueta en el eje Y de C porque es el coeficiente y en X masa crítica. Los rangos de los ejes, entonces puse 25 a 45 en el eje X y de 0.2 a 0.35 en el eje Y. Esos números los puse porque es más o menos la variación que tiene en el eje X, pues es la masa crítica, entonces la masa crítica más o menos varía desde 25 hasta 45. Y en el eje Y el coeficiente varía aproximadamente de 0.2 a 0.35,
Es un rango que toma todos los valores. Y mostramos.